esto, lo que vivimos, es una simulación. O sea, ¿cuál es el propósito real de entrar a este juego llamado vida? pero uno de los principales propósitos es ser feliz. Se habla de la conciencia como ya un tema muy común, no es que somos conscientes, pero ¿cuándo eres consciente de ti? Cuando te escuchas. Lo más importante que las personas deberíamos de hacer es buscar la autenticidad de nosotros mismos para poder vivir en completa armonía, paz. Justo esa fue la enseñanza, como que él vino a decirme, no tengas miedo, sal, haz las cosas, aviéntate, o sea, esa es el querer salvarlo, fue lo que me llevó a hacer muchas cosas. Las cosas más difíciles de la vida son las que también, las que te abren el panorama de algo, que viene algo muy positivo en la vida, ¿no? Pero Exacto. necesitas atravesar ese dolor. Exacto, justo, le diste en el clavo, así Sí. es. Iniciamos entonces, ¿vale? Vale, me late. Bueno, pues vamos a iniciar con un nuevo episodio de Matiz Secreto. El día de hoy tenemos a una gran invitada, mi querida Dianet Ortega. Un gusto. Muchas gracias por estar aquí. Les platico de qué va a ir el episodio de hoy, porque va a ser un poco controversial, un poco diferente a lo que hemos ya visto en los demás capítulos. En esta ocasión, pues ella es experta en constelaciones familiares, hace ceremonias holísticas, es terapeuta holística, lee las cartas. Entonces, el día de hoy vamos a tocar un tema que habla de la Matrix. ¿Es verdad? Sí, efectivamente. ¿Puedes platicarnos un poquito de qué va? Ok, bueno, mira, a grandes rasgos, la idea de este tema justamente es hablar de que todo esto, lo que vivimos, es una simulación. O sea, parece como, literal, parece como una conspiración, porque yo creo que esto de decir simulación, Matrix, tiene muchos años, o sea, mucha gente viene hablando de todo esto. Sin embargo, va más allá del concepto de decir, bueno, es la Matrix, o es una simulación, o es un juego, va mucho más allá. Hay unos matices más profundos que inclusive hay libros, hay creencias y dogmas que te hablan de esto, obviamente desde un enfoque, pues a lo mejor si lo quieres ver dogmático, espiritual, científico, pero al final te recae en lo mismo. Entonces, cuando empiezas a analizar y cuando empiezas a observar realmente lo que está pasando, caes en cuenta que efectivamente esto es un juego. No todas las personas lo van a entender, no todas las personas les va a llegar la misma información, porque se dice por ahí que no todos son jugadores o no todos son personas que vienen justamente a jugar esta parte, ¿sabes? O sea, hay mucha gente que inclusive puede llegar y decir, o sea, yo solo vengo a apoyarte a ti para tu evolución, o solo vengo a apoyarte a ti en este juego, ¿no? Inclusive se hablan de los NPCs, ¿no? Justo como en los juegos, ¿no? Entonces, es un tema muy controversial, es un tema que literal está muy bien manejado. Sí hay diseñadores del juego, sí hay gente que baja para jugar con conciencia de que está jugando, pero la mayoría de los que llegamos no tenemos el velo del olvido, o sea, no sabemos que jugamos. Cuando empiezas a adentrarte, cuando empiezas a conectar, es cuando empiezas justo a ver lo que es todo eso. Y hay muchísima gente que te puede hablar de esto, pero haciendo como un paréntesis, Jacobo Grinberg hablaba de esto, o sea, desde sus tecnicismos, desde su ciencia, pero te hablaba de esto. Sí, aparte ¿no? Científico, ¿no? Porque eso yo creo, bueno, Jacobo Grinberg últimamente, para los que no lo sepan, pues fue un científico desaparecido en el 80 y algo, o en 94, ¿cierto? 94. Diciembre. Entonces, él escribió muchos libros que hablan justamente de cómo la gente se conecta, cómo las personas pueden inclusive hablarse telepáticamente. O sea, es un tema súper amplio que científicamente él lo pudo plasmar en libros, hizo un montón de documentales, hizo muchas cosas muy interesantes que a mí personalmente pues, he tenido la oportunidad de leer un poco, no al 100, pero sí un poco, y adentrarme en esto que a lo mejor muchos dirán, eso no es cierto. Pues claro, ¿no? Es cuestión de que cada quien lo vea y lo discierna diferente para que puedan complementar eso en su sistema, en su cuerpito, en su alma, para que vean el otro enfoque de lo que realmente es esta hermosa y dura vida. Es un juego, yo siempre digo en el juego, y esto lo aprendí porque, digo, también sigo a mucha gente que habla sobre estos temas.
abriendo un poco el paréntesis y se da aquí en la plática, hace como 3 años aproximadamente, yo fui a una feria de Tlaxcala, lo menciono en mis videos, ¿no? De repente me metí a un simulador de, literal, que nada más hace esto, pero literal lo sientes tan real que subes y bajas. Y para esto, pues yo estaba haciendo meditaciones para contactar con los extraterrestres. Ahí hay un tema muy aparte de todo esto que algún día se dará la oportunidad de complementarlo. Sin embargo, yo canalizo y me empieza a llegar informaciones que esto es un juego. Y hace muchos años yo veía anime, hay un anime que se llama Sword Online. Y entonces te habla justo de la simulación y me decía, no, es que esto es un juego y lo relacionaba con ese anime y dije, sí es cierto. Y así, ¿no? Bajé la canalización. No lo hice grande porque generalmente en esa etapa de mi vida era como que lo publicaba nada más, lo escribía y ya, ¿no? A quien le llegara bien y a quien no, no. Ya hoy en día, pues sí, ya me empiezo a dedicar a hacer videos porque pues la idea es extender, porque a veces te sientes solo, no sé si te ha pasado, pero de repente dices, a lo mejor me estoy volviendo loca, ¿no? Con todo esto, a lo mejor yo estoy loca, ¿no? Y cuando empiezas a conectar con más gente dices, no estoy loca, somos muchos locos, ¿no? Ya no soy una. Y entonces, justo, y unos meses atrás me empiezan a llegar como, primero me llegó un podcast justo de Javier Wolkoff, no me acuerdo con quién, y empezaba a hablar del juego y dije, a ver, aguanta, ¿cómo? O sea, todo lo que dijo fue como lo que a mí me había llegado y dije, entonces sí, literal no estaba loca, o sea, todo lo reafirmaste. Lo reafirmé y así se empezó a abrir todo un mundo, ¿no? Así, pam, 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 pam. También hago ceremonias de niños santos y entonces como que también hay hijo, conectas con las plantas sagradas, conectas muchísimo, pero sí hay que también tener respeto y tener como mucha conciencia a la hora de hacerlo y a la hora de entrar. Mucha gente va como de, ay, a ver qué pasa, ¿no? Y no, sí, no nada va más por ahí. como droga recreativa. Exacto. Cuando realmente hay que tenerle un respeto a las plantas porque es algo sagrado, realmente es Exacto. Algo sagrado y que no puedes tomártelo a la ligera, ¿no? Porque muchas veces te pueden agarrar de la oreja las mismas plantitas y sí, te bastante. Dan tu regañiza o por no hacerlo de la forma adecuada, ¿no? Hay que tener mucha conciencia con eso, ¿no? Entonces, pues qué bonita introducción. La verdad es que va a ser un capítulo, quédense para que escuchen esta información. Y bueno, antes de que comencemos con, es una secuencia de preguntitas que vamos a ir desarrollando, por favor, suscríbanse al canal, denle like a todas las plataformas, estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Facebook, en Instagram, para que vayan a seguirnos como Matiz Secreto y ahorita en un ratito les vamos a compartir también las redes sociales de Dianet para que sigan escuchando de todo esto y para que abran su panorama de cómo son las cosas, de este juego en el que estamos todos. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar con las preguntitas. La primera es, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de sentir que este mundo no era exactamente lo que parecía? Qué interesante pregunta, porque desde que era muy niña, yo sentía, o sea, para mí era como normal ser yo, ¿no? O sea, yo decía, todos los niños son iguales. Pero como a la edad de los 7, 6 años aproximadamente, yo me ponía en el espejo del baño, o sea, entraba al baño y de repente me encerraba. ¿Qué niño hace eso, no? Pero, y me quedaba en el espejo así, me quedaba viendo y yo decía, ¿quién soy? O sea, es una pregunta, yo decía, todos los niños hacen esa pregunta, ¿no? O sea, según en mi inocencia, todos los niños hacen lo mismo, ¿no? Y me veía la pupila de mis ojos, decía, ¿quién soy? ¿Qué hago acá? O sea, esas preguntas que hoy de mi edad adulta digo, no es una pregunta normal para un niño de 6, 7 años, o sea, no es algo tan normal y siento que era justo porque estás como todavía conectada a esta parte de la fuente, ¿no? Creo que desde ahí fue cuando empecé a adentrarme, a conocer. Tengo recuerdos, no te voy a decir tan vivos así, pero sí tengo recuerdos donde yo estaba en mi casa y recuerdo, bueno, mi familia es espiritualista, mi madre, mi abuela, mi bisabuela pertenecían a un templo, yo no. Y entonces yo tengo recuerdos donde yo abría como, donde hacían las cátedras, lo que le hacían, y de repente veía como tienen como cortinas blancas, yo abría las cortinas y a lo lejos veía una fuente como los griegos, o sea, así como mucha gente muy, yo digo muy intelectual, o sea, yo de mi niñez lo percibí así, ¿no? Como muy intelectuales, la fuente, con sus vestimentas de ese estilo. Para mí era hasta cierto punto normal, pero de eso también me llevó a ser muy miedosa de niña,
porque empecé a ver cosas que no eran tan, pues estás abierto a todo, ¿no? Y entonces yo siento que ahí misma yo me empecé a cerrar para ya no ver más en ciertas etapas de mi vida. Entonces, pero yo creo y considero que mi primera brecha en este tema espiritual sin pedirlo fue en mi niñez, o sea, con esas conexiones de quién soy y qué hago acá. O sea, como que luego te empieza a hablar tu ser, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué hago acá? Es parte de lo que también voy a comentar un poquito más adelante con respecto al jugador. Ay, qué interesante, ¿no? Aparte desde niña, ahorita creo que ya se habla un poquito más de que los niños tenemos un poquito más abierta esa parte, ¿no? De poder conectar con otro tipo de cosas, ¿no? Porque estamos más nobles, estamos más blanditos, no tenemos esa maña o esas ideas que ya como adultos, pues te vas formando a la larga, Claro. ¿no? Entonces, es importante a lo mejor darnos cuenta también en nuestros niños que si llegan a tener ese tipo de actitudes de, Exacto. es que pasa esto, o si te cuentan algo, no lo tiren a loco. O sea, hay que abrazarlos y decirles, bueno, pues a lo mejor pasa esto, ¿no? O también estar nosotros abiertos a una posibilidad de que pudieran ellos estar desarrollando un don. Claro. O Claro. algo diferente que nosotros, pues, desgraciadamente ya lo tenemos bien bloqueado, ¿no? Uh-huh. Sí, por muchas cosas. Uh-huh. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Hubo algún mensaje o presencia específica que te hiciera aceptar que no estabas sola en tu mente? Un mensaje, bueno, yo creo que sí, varios sucesos en mi niñez. Considero que parte de eso, digo, lo que voy a comentar a lo mejor no es como wow, muy bonito, pero es parte del crecimiento espiritual o cuando empiezas a adentrarte. Yo recuerdo mucho que a mí me daban pánico los extraterrestres, cosa que hoy en día conecto con ellos, pero es un tema, ¿no? Y a lo que saco la deducción es que yo de niña siento que sí fui como abducida o tuve algún contacto con ellos, porque yo recuerdo estar como en una especie de pirámide, pero de metal. Entonces, vuelvo a repetirte, para un niño que está entre que está allá y acá, es como algo muy, no es tan familiar. Entré en pánico, pero siento que a partir de ahí como que tuve esos contactos. Obviamente yo pienso, o sea, bueno, entiendo que es parte de nuestra familia cósmica, pero creo que entiendo que en esa parte ellos entendieron que a mí me generó pánico en vez de, pues a lo mejor que yo pudiera entender, bien, ¿no? ¿no? Exactamente. Sí, efectivamente. Entonces, creo que desde ahí empecé como a tener esos contactos con ellos. Y la segunda parte fue cuando empecé a hacer las tiradas de cartas. O sea, cuando la primera vez que yo agarré, comentaba, ¿no? Que a mí me regaló mi mamá un juego que se llama Esotérica, no sé, alguien, el golazo por ahí, ya ni existe, ¿verdad? Entonces, a mí me lo regaló mamá a la edad de 13 años, creo que sí, 13, 14. Y ahí estaba con las compañías en la secundaria, ya sabes, órale, vamos a... Pero yo sentía que me hablaban, o sea, haz de cuenta que como alguien me decía, es esto y esto y esto y esto, ¿no? No me daba miedo, casualmente eso nunca me dio miedo, ¿eh? Y después me tiraron ese juego y yo agarré y compré unas cartas solita y dije, a ver, vamos a ver. Y sí, o sea, literal, digo, a la fecha, pues es como canalizo, porque luego me dicen, oye, enséñame a leer cartas, y yo, ay, ¿cómo te explico que me hablan? ¿Cómo te digo que me hablan? Y como realmente no es como los que leen el tarot, que toman un curso, no, lo mío es más como canalizar. Pero siento que esas dos partes fundamentales fueron las principales donde yo empecé a hacer como esta conexión con seres supremos, si lo queremos ver, o yo en la parte del juego yo les llamo como tus guías que están arriba, diciéndote, te mando esto, o te doy como una ayudita. Te doy Ándale. una guía para que te vayas por acá. Ajá. Y no te vayas por acá, te van como encaminando, ¿no? Exactamente, así es. Ay, qué interesante. Creo que en algún momento sí he tenido un poquito de esa ayuda también y exacto. Es bonito poder conectar con ellos porque al principio no lo entiendes. Ajá, exacto. Conforme va pasando el tiempo y te van poniendo como sincronicidades, es como realmente ya empiezas a profundizar en ello y darte cuenta de que por ahí sí es o por ahí no es. Exacto, sí, también, ¿eh? ¿Qué fue lo primero que tuviste que desaprender de la sociedad para canalizar con claridad? Wow, esa es una pregunta fuerte porque yo creo que hasta la fecha sigo desaprendiendo. Generalmente cuando inicias en este camino,
Cuando inicias, y yo creo que a la mayoría nos pasa, al menos a mí sí me pasó, cuando inicias es como que te sientes todopoderoso, ya sé todo, ya me elevé, ya estoy en otra frecuencia. Pero entre más avanzas te das cuenta que estás, pero si bien mal, ¿no? O sea, nos falta muchísimo. La primera parte que tuve que desaprender justamente fue el miedo y es bien fuerte y digo a la fecha todavía está esa parte porque inconscientemente yo le llamo los impostores, o sea, esos pensamientos que te dicen cosas, o sea, los impostores que te dicen cosas que son no tan gratas para tu equilibrio o tu vibración. Y entonces lo primerito que tuve que hacer es quitar el miedo, o sea, quitar el miedo a probar cosas, a intentar cosas, a experimentar cosas. Creo que la primera vez que enfrenté un miedo así bien fuerte fue en una sesión de DMT. Una amiga me dijo, vamos a una ceremonia tipo ayahuasca. Yo no sabía ni a qué iba. Cuando te dicen vas a ayahuasca, ya muchos ya saben, es una. No, pero yo no sabía, o sea, literal fue como que, pues a ver, yo decía, es como meditar, sí, es como meditar, pero en el astral, ¿no? Y entonces ahí fue cuando literal las medicinas, bueno, en este caso fue DMT, fue ceremonial, pero fue DMT y fue como de, mira esto eres, y es como, no, una cosa literal, te enfrentas a ti mismo y esa parte del miedo, ¿no? O sea, toda tu oscuridad, toda, porque justo así es la espiritualidad. Primero ver tu sombra para poder atravesar. Y entonces cuando empiezo a adentrarme, empiezo a quitar esos miedos, ¿no? Empiezo como a deshojar punto por punto. Obviamente, en el proceso de mi vida se me van a presentar más situaciones que me refuercen ese aprendizaje. A veces pensamos, ya lo aprendí, ya no, y no, es como el universo diciéndote, a ver si es cierto, si ya lo aprendiste, ¿no? Y te lo va por niveles marcando. Pero creo que parte del miedo es una de las cosas principales que tuve que empezar a, 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 a trabajar. Y vuelvo a repetirte, no es que ya lo dome y que diga, ya no tengo miedo, no, sí, todavía de repente me vienen los impostores, pero la diferencia es que hoy en día puedo tener más conciencia sobre mi mente, sobre mi pensamiento. Es como si lo vieran como una autodefensa, supongo, ¿no? El miedo. Sí, es una programación, nuestra corteza es reptiliana, o sea, este cuerpecito, pues es un cuerpo terrestre, o sea, ese es, en el juego, digamos que cuando tú empiezas a jugar, agarras un personaje y pues tiene ciertas características ese personaje. Y en esas características estamos nosotros. Haz de cuenta que mi jugador, Fariad, porque es Fariad, eligió a Dianet y la eligió con estas características, con estos miedos, y la idea de todo esto, porque esto lo recibe en una canalización, es trascender a este personaje. O sea, a Dianet, lo que tiene que hacer Fariad, pues es elevarlo y empezar a transformar lo que ya se supone que pues es como jugador, ¿no? Ya me queda un poquito más claro. Exacto. ¿En qué momento dejaste de tener miedo a tu don y lo integraste como tu propósito de vida? Ok, eso es bien importante. Fue en un momento fuerte para mí. Digo, yo canalizaba, tenía sueños, pero no me metía de lleno, era como muy superficial todo. Un día, mi gatito, que es fue como mi hijo, uno de mis hijos, se puso mal. Hace cuenta que fue súper extraño porque fue de un día para otro, o sea, no presentó síntomas y justamente me agarró en un momento económico muy fuerte que no tenía, ¿no? Y entonces, bueno, los que tienen mascotas me van a entender lo que es sufrir a veces esa de ¿qué hago? Y claro. Entonces agarré mis cartas y empecé a ofrecer, ¿no? No sean malos, chicos, échenme la mano, lo que me quieran aportar y a cambio de que me dieran dinero para llevar a mi gatito. Ahí fue cuando perdí el miedo a pedir. Porque yo cuando leía, o sea, curiosamente, y mis compañeras si llegan a ver esto de la secundaria, el bachiller, pues yo se los leía de gratis. Sí, vamos, para mí era como, digo, hoy entiendo que todo tiene que ser un intercambio, ¿sabes? No es que sea la ambición del dinero, sino es como un intercambio. Generalmente no es que te den la parte monetaria, pero en este plano físico sí tiene que haber este intercambio, ¿vale? Como un intercambio de energías, ¿no? Efectivamente. Exacto. Y no necesariamente el dinero, porque me ha tocado chicas que es como de, oye, es que no tengas, tú tranquila, vale, yo te apoyo, ¿no? El trueque, el famoso trueque, ¿no? El trueque, exactamente. Pero creo que esa parte fue cuando perdí el miedo a pedir,
como que la fuerza de querer ayudar a digo, falleció mi gatito, pues también fue un tema ahí espiritual, ahí había algo, una conectación, algo fuerte, ¿no? Pero en ese momento creo que justo esa fue la enseñanza, como que él vino a decirme, no tengas miedo, sal, haz las cosas, aviéntate, o sea, esa es el querer salvarlo, fue lo que me llevó a hacer muchas cosas. Te quito como un bloqueo. Exactamente. Qué interesante, ¿no? A veces las cosas más difíciles de la vida son las que también, las que te abren el panorama de algo, que viene algo muy positivo en la vida, ¿no? Pero Exacto. necesitas atravesar ese dolor. Exacto, justo. Le diste en el clavo. Sí. Así es. Así es. ¿Qué palabra define mejor la sensación de ser un puente entre lo visible y lo invisible? ¿Qué palabra define? Pues yo creo que lo define simulación. Yo siento que sí, simulación, porque suponiendo que somos estos jugadores que tenemos este velo del olvido, cuando tú te quitas este velo del olvido, puedes hacer presente lo invisible, puedes conectarte a muchas cosas, pero sí es un trabajo de conexión. Te lo digo porque sí lo llegué a experimentar en un punto, hasta entré como en un poco de crisis en mi trabajo. De repente yo estaba así bien conectada, leyendo y todo, y sí, todo es una simulación. Cuando de repente empiezo a ver todo y digo, ay Dios mío, todo es una simulación, literal, te cambia o sea, literal, ves bien diferente, pero vuelvo al mismo punto. Yo creo que la palabra es simulación. Ese es como que para mí lo que me define para quitar o sea, para esta brecha, ¿no? De que es visible y no invisible. Solamente mueve el velito y puedes tener la conexión de ambos mundos. Sí, es que importante, ¿no? También el poder definirlo, el saber, ¿no? Cómo, porque como muchos dices, ¿no? A lo mejor más de niño decimos, no, pues es que tenemos entre los vivos a los muertos, ¿no? Exacto, y el fantasma exacto. y cosas de ese tipo, ¿no? Pero a pesar de que a lo mejor pudieras estar conviviendo con ellos, no los ves, ¿no? Exacto. Entonces, el saber que existe una puertita que se abre y puedes ver otro mundo diferente dentro de tu mundo es creo que es lo principal para poder entender el caminito, ¿no? Exactamente, así es. Ay, para quienes escuchan por primera vez el concepto de la simulación o la matriz, ¿qué realmente es? Ay, esto se pone bien interesante. Pues bueno, la simulación o Matrix, a lo mejor muchos vieron la película y todos, o te quedas como con eso de que es una película, ¿no? Pero más bien esto es un mundo creado dentro de las canalizaciones que yo recibí. Fue que hay un mundo, yo sé que me van a decir loca, pero bueno, yo les voy a contar lo que a mí me llega de información. También hay mucha gente que puede hablar de esto y en otras perspectivas, pero en la canalización que yo recibí es que es la creación o como el multiplicar este mundo. O sea, ya existe una tierra, ya existen las mismas personas, ya existen, o sea, existe tu otro yo, por decirlo así. Y lo que hicieron fue hacer una copia de ese mundo. ¿Cuál es la idea de copiar esto? O sea, la idea es elevar justamente muchos de los que estamos acá, decidimos bajar para poder elevar lo que es la vibración, elevar al mundo y al personaje. Lo que yo te decía, ¿quién es el personaje? Pues en este caso ahorita eres tú, pero realmente quien está jugando es tu ser superior, que es una semilla estelar y tiene su nombre. Hay una meditación por ahí para conectar con esta parte de tu semilla, identificar y bueno, pero justo, o sea, tu semilla dice, voy a bajar, voy a jugar, voy a ayudarle a Dianet para empezar a elevarla. Cuando tú cumples tu ciclo, o sea, es lo que me dicen, cuando tú cumples el ciclo, esta tierra se va a homologar con la otra tierra para elevarla. Porque justamente esta tierra o la tierra original tiene una vibración muy, muy densa. O sea, por eso se le llama la 3D. Por eso es que de repente tú sales afuera y empiezas a ver cosas que dices, ¿cómo es posible que están viendo que una abuelita se cayó y nadie la ayude, ¿no? Que no tienen conciencia, o sea, pero no es que no tengan conciencia, o sea, más bien es que así es la vibración de este plano. Por eso los que de repente entramos en esa conciencia de, ay, voy a hacer, voy a ayudar,
justo, ¿no? A lo mejor me cuesta decir, a lo mejor a veces como que no, porque siento la empatía por los demás, pero es porque justamente venimos con esa ideo, bueno, no es que no es ideología, más bien con ese trabajo, esa labor para empezar a elevar. Y entonces cuando yo digo que es una simulación, pues justamente es la creación de otra tierra que no es real, o sea, que todo esto no es real, es como si agarraras tu computadora y empiezas a programar dos jueguitos, ¿no? Y entonces ahí estás jugando y es eso, ese es el concepto y en base a las canalizaciones que yo he recibido. Ok, ok. Vamos a la siguiente. Mucha información de repente. Sí, bastante. Digo, a pesar de que ya he escuchado del tema, de repente es como tienes que estar discerniendo todo el tiempo, ¿no? Porque hay cosas que no cuadran. Ajá, sí, claro, ¿no? Y a pesar de que me está cuadrando todo, pero de repente es difícil procesar tanta. ¿Cuál es el propósito real de entrar a este juego llamado vida? Ok, el propósito real, según en mis canalizaciones, es lo que te comentaba. Elevar esta frecuencia de este mundo para homologar al otro mundo. Todo mundo, bueno, hay mucha gente que de repente me pregunta en las tiradas, oye, ¿cuál es mi propósito de vida, no? Y el propósito, puede haber mucha información, pero uno de los principales propósitos es ser feliz, amar lo que haces. No es como que hagas algo extraordinario y que digas, me voy a ir al cerro a conectar con Pachamama y a cantar. O sea, yo lo digo en mis videos, ¿no? O sea, a mí me gusta, a mí me encanta y yo lo voy a hacer algún día, pero ese no es tu propósito. O sea, eso es como parte extra de lo que vienes a experimentar. Pero el propósito es realmente ser feliz y amar lo que haces en lo que estás. O sea, si de repente ahorita tú estás como, y lo digo por los que estén afuera, ¿no? Que trabajan en un banco, que trabajan de policías, porque son energías bien densas, o sea, estar en trabajos así donde ¿no? Pero te resuena todo esto, estás en el lugar correcto porque ahí tienes que estar, porque en este momento a lo mejor es amar lo que haces, ¿no? Ok, amo ver a la gente, ¿no? Aunque, dilo, yo soy trabajadora IMSS, ¿no? Que de repente llega uno que otro, te pones, lo amo estar acá. Y cuando tú amas lo que haces, empiezas a elevar. Y empiezas a elevar en lo que te decía, sabotear el sistema en donde estés. Es bien bonito apartarte del sistema, te lo juro que es bien bonito. Yo lo he hecho en ocasiones pasadas, de repente me voy una semana y hago otras cosas, ¿no? Pero ese no es tu propósito, el propósito es en lo que hoy día estás haciendo, tu presente, y amar cada segundo de tu vida, ser feliz con lo que tienes, sentirte pleno y ser auténtico, o sea, no hay de otra. No hay de otra. Cuando de repente que ves que todo el mundo allá afuera está peleando y gritando y con los coches, pero tú estás en una alegría total de decir, no ma, qué chido que bajé el juego, estás del otro lado. Te lo juro que estás del otro lado. Y empiezan a cambiar muchas cosas, te lo digo por experiencia. Sí, definitivamente. Sí. Hace ratito detrás de cámaras te comentaba, ¿no? Que una de las razones por la cual les creé este podcast es justamente para buscar la autenticidad de cada persona. O sea, cada persona que se sienta acá tiene un propósito de vida, por así decirlo, pero porque realmente ama lo que hace, ¿no? O sea, he tenido aquí a un entrenador de patinaje, ¿no? Que ama estar con los niños, le encanta estar patinando y disfrutando de los patines, él teniendo casi 30 años, ¿no? Está el guía de montaña que le encanta subir y ha subido 300 cumbres, ¿no? O sea, he tenido diferente tipo de personas que los que han estado me han dicho, amo lo que hago, ¿no? El ser auténtico es realmente el propósito de venir y bajar aquí a la tierra y eso creo que es lo que vale la pena para poder disfrutarlo, ¿no? Yo te comentaba también, ¿no? Que estuve trabajando 9 años en una oficina. Llegó un punto de desgaste total donde ya no me sentía bien, donde ya iba hasta fachosa a trabajar, donde ya no me motivaba, ya no hacía mi trabajo ya no se esperaba que era la hora de la salida y apenas eran las 9 de la mañana, ¿no? O sea, faltan 8 horas. Sí, no, o sea, era realmente agotador, desgastante y sentía que traía aquí un peso encima horroroso, ¿no? Entonces, cuando yo decidí desprenderme de ese trabajo y con un trabajo que pagaba bien, ¿no?
y de repente los dejas de tener, Exacto. me sentí con un peso liberado y por fin pude disfrutar la vida. Exacto. De otra manera, disfrutar a mi hijo, a mis hijos, de disfrutar mi hogar, de hacer de comer. A lo mejor no me gusta tampoco hacer de comer, pero ya lo disfrutas diferente, ¿no? Exacto. Porque ya no andas con la prisa del día. Entonces, eso es muy importante. Lo que acabas de decir creo que lo más importante que las personas deberíamos de hacer es buscar la autenticidad de nosotros mismos para poder vivir en completa armonía, paz y expresar lo que se nota en nuestro carácter, ¿no? Exacto. En nuestro día a día. Exacto. Si esto es una simulación, ¿quién elige las reglas y las pruebas que enfrentamos? Uy, ese es un tema muy interesante porque se habla mucho de libre albedrío, ¿no? Dices que tú tienes libre albedrío, no es cierto, o sea, ahí viene como la noticia mala. Realmente ya venimos con un plan diseñado, lo que te decía, tú ya vienes con un personaje estructurado. ¿Quién elige ese personaje? Tú, pero el diseñador del juego o los diseñadores del juego son otros seres más elevados que hasta cierto punto diseñaron todo esto para lo que yo te dije. O sea, en apariencia uno puede decir, no, pues es que estos diseñadores del juego son bien malvados porque pues ve cuántas guerras, cuánta hambre, o sea, pero ese no es el punto principal. No sé si me doy a entender. Como tal, el diseño de este juego viene de alguien muy superior, pero que a la vez todo tiene un pacto, todo está pactado para algo, ¿no? Vuelvo al mismo punto, tú bajaste, tú elegiste, escoges el jugador y es para un beneficio, para elevar a la mejor, pues en este caso lo que te decía, la Tierra, la que es real, para que pueda elevarse como los demás, como otros planetas que ya están muy elevados en conciencia. Ese es el objetivo, diseñar, copiar diseñarlo para elevarlo, ¿vale? Por ahí no voy a replicar palabras de otros hermanos que hablan de este tema, pero igual y podrían como investigar un poquito más. Les recomiendo escuchar a Javier Wolkoff, habla más a detalle de esto y a lo mejor le va a resonar todavía más. ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros para poder elevar esa vibración? ¿Qué es lo que puedes hacer para elevar? Además de ser auténticos. Bueno, primer punto, yo considero que ser conscientes, o sea, conscientes de uno mismo, porque se habla de la conciencia como ya un tema muy común, no es que somos conscientes, pero ¿cuándo eres consciente de ti? Cuando te escuchas, cuando te cachas en esos, cuando te cachas cuando tienes a los impostores, digo, yo le llamé impostores a esos pensamientos, ¿no? Entonces, cuando tú te cachas y dices, a ver, ¿en dónde estoy? Me observo, me detengo en este tiempo presente y realmente veo si ese pensamiento, uno, es mío o es colectivo, es de alguien más. Dos, si es un pensamiento mío, pues obviamente lo único que tengo que hacer es observar por qué estoy pensando eso, ¿no? Cuando tú trasciendes eso, empiezas a entrar en estado de conciencia de paz, o sea, estás en un estado de paz. Cuando estás en paz contigo, con lo que tienes, así tengas frijolitos enfrente, así, lo que tengas y estás en paz, empiezas a vibrar, empiezas justo a elevar tu vibración. No necesitamos hacer como cosas extraordinarias, así de que lo que te decía, no, de repente, pues yo medito todos los días, ¿no? Sí es como el plus, pero no es el plus tan alto, ¿eh? O sea, aunque todo el mundo pensaría, no, pues el meditar, me va a ayudar como a vibrar súper alto, no es cierto, porque a veces, y me ha pasado, y luego por experiencia, a veces en la meditación mi mente está como loca, taca, 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 ¿no? Entonces cuando de repente bajas y estás así, puedo estar acá sentada sin hacer nada, 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 pero me siento en paz, tu vibración está en un plano súper altísimo. Cuando tú amas, cuando tú ríes, cuando tú haces lo que te apasiona, por ejemplo, a mí me encanta bailar y aquí hay un tema bien importante porque también lo que te decía, ¿no? La espiritualidad también ya tiene ciertos dogmas. Ya no puedes escuchar cierta música porque no, ya no eres espiritual. O ya no puedes tomar, por ejemplo, una cerveza, no, porque ya tampoco eres espiritual. Pero no se trata de eso, o sea, no se trata de ir catalogando que sí, porque si no ya entramos otra vez en el juego, ahora ya no es catolicismo ni cristianismo, ya ahora es espiritualismo, ¿no? Entonces, cuando tú haces
lo que amas, cuando hay algo, digo, tampoco es que les diga vayan a tomar porque aman eso, no, 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 pero me refiero como en esta parte de, a mí me encanta bailar, ¿no? Lo que yo te decía, y de repente estoy bailando cumbia, estoy bailando lo que sea, te lo juro que entras en una vibración bien, bien, bien fuerte, ¿no? O inclusive, por ejemplo, cuando haces yoga, ¿no? Estás tan conectada y te juro, tu vibración se eleva así tremendísima. La gente que le guste cocinar, te lo juro, y puede haber amas de casa que no sepan nada de espiritualidad, que ni siquiera, que no tengan tiempo de esto, pero cuando cocinan, ¿cómo conectan y elevan su vibración? Te lo juro, y eso sí es cierto. Por eso yo les decía, en donde tú estés, ámalo. Cuando lo amas, lo sientes, ya estás del otro lado. O sea, y no necesitamos hacer cosas extraordinarias, solo conocernos y estar aquí adentro de nosotros. Sería como disfrutar cada momento. Exactamente. Cada momento y lo que te apasiona hacer. Lo que juegas fútbol es tu pasión, pero obviamente hay una diferencia. Si de repente dices, ¿sabes qué? Voy al gimnasio porque debo de hacerlo, bueno, ahí ya se pierde como el hacerlo por amor a hacerlo por obligación. Claro. ¿Cuál es la mayor mentira que nos hemos creído sobre nuestra identidad dentro de este juego? Que esto es real. Pues yo creo que sí, ¿no? Al final del día, el creer que lo que tienes acá es real es la mayor mentira. O sea, pensar que esto es todo. Pensar que solo nacemos, crecemos, trabajamos y nos morimos. Es tu mayor mentira, porque no existe la muerte realmente. No existe. Solamente cambiamos de botarguita, ¿no? Exactamente, justamente. Sí, pero tu energía ahí está presente y no hay una muerte tal. Por eso el miedo, bueno, también muchos de nuestros antepasados te hablaban de una muerte y la muerte la veneraban y era lo máximo. La muerte solamente es ya llegaste al final del juego y órale a lo que sigue, al otro juego. Qué importante. ¿Por qué es necesario el olvido? O sea, no recordar cada vez que volvemos a nacer. ¿Por qué es necesario? Porque justamente, mira, lo ponemos fácil. Si tú ya supieras a lo que vienes, ¿crees que sería un juego? No. ¿Te divertirías? No. Pues no, sería aburrido. Es como que, ya sé lo que va a pasar, me muevo para acá, me muevo para allá, ya, fin. Sí me explico, ¿no? Claro. Por eso es necesario olvidar, porque vienes a disfrutar este juego. Para no aburrirnos. Exactamente. Para ponerle sazón. Para ponerle sazón, así es, exactamente. Sí. ¿Qué son los clichés o señales que nos envía el sistema para recordarnos que hay algo más? Fíjate que esto es bien interesante. Yo lo pensaba apenas. Yo decía, es que esto es como Mario Bros, ¿no? De repente, los que jugaron Mario Bros, ibas y decías, si le pego aquí, hay algo que no se ve. Pero si le pego va a salir un honguito mágico, una estrella, ¿no? Y pasa igual con nosotros. Hay muchos honguitos mágicos, literal, que están ocultos en este plano. De entrada, las sincronicidades, o sea, son mensajes que te mandan tus guías, el universo, tú mismo inclusive. Bueno, yo considero que sí somos nosotros mismos, que nos mandamos esas señales como para recordarnos dónde estamos. Las plantas maestras, por algo están. Justo lo que yo te decía, como Mario Bros, esos honguitos, ¿no? Que de repente son los que te ayudan, a recordar, a ver y a decir. ¿Qué otras cosas que te pueden ayudar a recordar, que te dicen esto es un juego, es una simulación? Bueno, sí, también, por ejemplo, eso de los fantasmas y que de repente ya se apareció o me tiraron algo. ¿Sí viste la película de Interestelar? Sí. Cuando ves que está en el cuarto y que le tiras así, o sea, justo es esa dinámica, ¿sabes? Pero eres como tú mismo en ese plano, mandándote las señales, recordándote y diciéndote, acuérdate a lo que veniste, acuérdate cuál es el propósito por el cual estás acá, no te pierdas, ¿no? No te salgas, ¿no? No te salgas a lo que veniste a hacer. Y sobre todo, desprográmate de este personaje. Este es el que tienes que elevar. Justo este es el que tienes que elevar. Entonces, estar como en esa tensión, ¿sabes? Sería bueno, a lo mejor, cada vez que tenemos ese tipo de señales, a lo mejor no nos damos cuenta, ¿no? Claro. Pero en el momento a lo mejor que nos estamos haciendo conscientes de que algo diferente está pasando, ¿qué consejo nos podrías dar para no olvidarlo? Porque muchas veces lo podemos dejar pasar, ¿no? Claro. ¿Qué podríamos hacer para no olvidarlo? Fíjate que eso es bien interesante porque ha pasado, yo creo que a mucha gente le ha pasado que ve cosas extraordinarias en el momento y justo después como que, ya pasó, ¿no? Y es más, cuando lo cuentas como si hubiese sido
un sueño o X cosa. Yo creo que lo que uno debe de hacer para no olvidar o recordar esa esencia es entender el por qué me llegó ese mensaje o el entender el por qué estoy viendo eso. Y sobre todo, cuando de repente yo empiezo a desconectarme, también a hacer un análisis y decir, bueno, ¿por qué de repente me estoy desconectando de esto? O sea, ¿qué es lo que me está distrayendo, no? Justo eso. A veces yo recuerdo que de niña solía mucho escribir, me encantaba escribir mi diario, ¿no? No porque mi mamá me dijera, ay, tienes que escribirlo, no, era algo personal, ¿no? Dejé de hacerlo por ciertas razones, ¿no? Cosas que pasaron en la adolescencia. Ups, sí. Ups. Pero ahorita lo he estado retomando, no todos los días, porque de repente la vida no te da, el ser mamá también es bien agotador y más de una bebé es bien agotador, ¿no? Sí. Es difícil buscar como esos espacios para poder conectar con uno mismo, ¿no? Sin embargo, pues tenerla es súper cañón, ¿no? Porque conectas directo, pero bueno. Algo que empecé nuevamente a hacer es hacer inclusive blogs de notas, ¿no? De repente estoy ahí escribiendo. Sí. Y me acuerdo de algo o, me acordé de este sueño, ¿no? Se me hace importante, interesante, sí. Lo voy a escribir. Perfecto. Y de repente cuando me voy atrás, no sé, 1, 2, 3, 4 meses y digo, no manches, ahora entiendo por qué esto pasó. Exacto. A lo mejor al momento no entiendes las señales, ¿no? Uh-huh. Simplemente lo ves como algo interesante. Uh-huh. Pero cuando te vas para atrás y vuelves a leer, dices, ahora entiendo. Exactamente. Acuérdate que aparte las realidades están todas en el mismo momento, ¿eh? Todas. Desde tus vidas pasadas, o sea, todo está en el mismo momento sucediendo. Y eso que haces, es un ejercicio buenísimo, muy bueno, ¿eh? Recomendado. Muy bueno, sí, recomendado. ¿Cómo influye el miedo en el mantenimiento de esta simulación? Uy. Y esto es lo más fuerte. El miedo es el peor enemigo de todo, de la simulación. Bueno, yo más que enemigo consideraría como que es como ese reto, ¿sabes? Es como esos retos que tienes que pasar día con día. Influye bastante. Si ahorita salimos y empezamos a preguntarle a las personas que van por la calle si tienen algún miedo en ese momento o alguna inseguridad, todo el mundo te va a decir que sí. A que les roben, a que los atropellen, a que los maten, a que se muera algún familiar, todo viven en miedo. O sea, la humanidad en general vive en miedo, es lo que yo te decía, ese es el peor enemigo y es el reto más grande para superar. ¿Por qué? Porque ese miedo es imaginario, no existe, y en el buen sentido. O sea, si tú le preguntas a alguien, ¿a qué le tienes miedo? ¿A que se muera o que me atropellen ahorita? Del 100%, ¿cuál es la probabilidad que realmente lo vayan a atropellar? No lo van a atropellar. O sea, es un miedo imaginario, y la mayoría de la humanidad vivimos en eso. Bueno, vivimos porque, vuelvo a repetir, sí hay veces que de repente tengo que estar como bien al pendiente de mis pensamientos, ¿no? Y entonces es como decir, a ver, ¿qué le tengo miedo? O sea, ¿qué realmente? Esa es una segunda, no vean noticias. Bueno, yo sí soy de las que recomiendo no vean noticias porque hay mucha información afuera, hay muchas cosas más bonitas, te lo juro, hay muchas cosas más bonitas, pero el sistema está creado para crear, justo, valga la redundancia, crear miedo. NPCs. Los NPCs son justamente estas partes que vienen en conjunto para crear esos miedos. ¿Sí me explico? Sí. Es una cosa que yo les recomiendo. No vean noticias. Si quieren ver algo diferente, enfoquen su atención pues a lo mejor en cosas positivas. Sí suena como muy cliché eso de el positivismo, no, pero sí, la neta, porque las noticias me los van a bajar vibracionalmente bien cabrón, perdón, bien cañón, y entonces de repente es que yo sí soy bien grosera, yo ya teniendo mi vocabulario, pero de repente sí pasa, o sea, sí pasa que el miedo es una vibración bajísima, y es a donde tenemos que prestar atención y decir, a ver, frénale a tus pensamientos, a lo que ves allá afuera, y mejor ve hacia adentro, observa y agradece lo que tienes. ¿Por qué no? El miedo es de las cosas que te sacan del juego, o sea, como jugador te sacan. Sí, claro. ¿Qué piensas además del miedo, que yo sé que es una vibración muy baja? La culpa. Otra acompañada de miedo. La culpa está justo muy acompañada del miedo. ¿Por qué? ¿Por qué sientes culpa?
O sea, generalmente el ser humano, ¿por qué siente culpa? Por no llenar expectativas, por haber hecho algo que a lo mejor quería evitar. Y todo eso que hablan o que se dice viene del miedo a no cumplir la expectativa de esa persona. Tengo miedo a perderte. O a lo mejor hice algo malo, de malo entre comillas, porque no existe bueno y malo, y entonces me genera como muchísima culpa y yo soy la que está mal y bla, 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 pero también viene de la parte del miedo. La culpa también es una de las vibraciones más bajas, que también les recomiendo, si de repente viene un pensamiento que creen que hicieron algo mal o que de repente pasó una situación que ni siquiera es que hagas algo mal, pero bueno, pasó una situación que te genera culpa, vuelvo al mismo punto, ir hacia adentro, identificar la emoción, qué es lo que me genera la culpa, el no cumplir expectativas, el que lastima a la persona o el que a lo mejor no soy suficiente, porque a veces ni siquiera es como que te lastimé, porque a lo mejor tú eres consciente que no lo lastimaste, pero más bien viene de la herida de no ser suficiente, ¿sí me explico? Y entonces se genera una culpa porque no soy suficiente para tal persona. Para poder quitar esos sentimientos hay que identificar, vuelvo al punto, hacia adentro. Siempre, literal, es hacia adentro. Observarte, observarte, observarte. ¿Qué me está pasando y qué es lo que yo tengo que hacer con esto? ¿No? O sea, si ya identifiqué que me siento, no me siento suficiente para tal persona y a lo mejor hice lo que más pude porque la otra persona me está reclamando, me está diciendo, obviamente la otra persona también con sus heridas, pues yo no tengo que sentirme mal, digo, al final del día somos humanos, pero bueno, vamos a las caretas y cajitas de creencia que se nos hace decir tienes que ser perfecto, mostrarte perfecto hacia allá afuera. Y por eso a veces vienen este tipo de emociones, ¿no? Chin, heridas y entonces por ahí. Es difícil porque pues vivimos en una sociedad donde vamos como borritos, ¿no? Bien Exacto. dicen por ahí. Ahí van todos caminando sobre la misma brecha y las sociedades así, políticamente hablando, a lo mejor te dicen, es que tienes que hacer esto porque es lo correcto, ¿no? Pero pues la realidad es que hay que ir a veces contracorriente, ¿no? Cada quien tiene una forma de pensar bien diferente y a veces por querer encajar nos quitamos completamente nuestra identidad, la dejamos encapsulada y no nos atrevemos a mirar adentro, como dices tú, para poder realmente vivir en armonía, en una paz propia, ¿no? Y quitar ese miedo y esa culpa. Exacto, aceptándote como eres, pero la creencia de que debes de ser así, te tienes que portar así, hablar así, bla, 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 pues genera todo este tipo de dogmas y creencias y demás. Claro. ¿Es posible ganar el juego o simplemente se trata de aprender a jugarlo con autenticidad? Buena pregunta. A ver, hay dos cosas. ¿A qué le podríamos llamar ganar el juego, no? Porque a lo mejor para unos ganar el juego es salir de la Matrix. Pero ¿para qué quieres salirte si tú decidiste venir, no? De entrada yo me hago esa pregunta. O sea, sí, ok, no es tu objetivo salir. O sea, tú no veniste para decir, ay, voy a un túnel y me salgo, ¿no? O sea, veniste por otro. Pero yo considero, sí puedes salir de la Matrix, pero más que salir así de que ya no voy a estar aquí, es como dominar el juego. O sea, estoy dentro del juego, pero lo domino. Lo que yo te decía, tú ya vienes con un papel creado. Y entonces, lo que decía Jacobo Greenberg, ¿no? De repente empiezas a alterar las realidades. Sí se puede alterar esta realidad, sí podemos, yo no considero como salir tal, pero más bien jugar en el juego a modo de que tú lo vayas manipulando ahora. Hay una película que se llama, ¿cómo se llama? Click, creo que sí. Es donde es un personaje que vive en un juego constantemente hasta que un día se pone los lentes y empieza a hacer cosas diferentes en el juego. Vean esa película, está muy buena. Justo es eso. De repente hacer cosas diferentes a lo que tu personaje cree o crees que veniste. Y es cuando empiezas no a salir del juego, pero sí a jugar y a jugarlo de una manera distinta que literal dices, vale la pena y a lo mejor vuelvo a regresar en el siguiente con otro personaje y empezar, porque realmente, ¿sabes cuánto dura el juego allá arriba? O sea, aquí son 80 años si lo quieres ver, no 70. Allá arriba son 2 horas, o sea, 2 horas que estamos jugando. Entonces, por eso es tan común que constantemente quieramos volver a jugar.
O sea, a lo mejor aquí se nos hace de ya sáquenme, por Es como favor. los niños que están en el videojuego. Exacto. Y a lo mejor el papá lo tiene, no sé, 1 hora, 2 horas, ¿no? Pero para el niño se hizo así. Exacto. Es como de, ay, tan poquito, y hacen su berrinche y todo, ¿no? Pero Exacto. realmente si lo vemos desde el otro plano, de un plano un poco más superior, pues es realmente lo que está pasando aquí, ¿no? Exacto. Y lo que te digo, o sea, ¿para qué quieres salir en algo que tú entraste? Buena pregunta, o sea, realmente yo digo, pues, ¿para qué quiero salir si yo elegí estar acá? No creo que haya sido el objetivo. Voy a jugar para salir, pues mejor no entro, no pago para jugar, ¿no? Sí, claro. Aparte que ahorita que estoy haciendo esa reflexión, qué chistoso que nosotros hemos creado esos videojuegos. Exacto. Si venimos de un juego, ¿no? Exacto. Esos son los mensajes de tu yo superior. Las películas también, todo tiene información. Por algo lo venimos a externar o lo proyectamos de alguna manera, los libros. Para recordar. Para recordarlo. Exactamente. ¿Qué le dirías a alguien que siente que su personaje en esta vida está sufriendo demasiado? Ok. Ay, esto es hermoso. Ay, perdónenme. Ay, yo viene fascinada porque para mí ese tema, muchos me van a decir, no inventes, eres una masoquista. Y esto lo aprendí, te lo juro, lo aprendí a la mala, pero cuando lo aprendí fue tan hermoso. Si tú estás en este momento sufriendo, y lo digo porque yo pasé un periodo, digo, la mayoría del año pasado vivimos una etapa, pero nos trapearon hacia todos. Y entonces de repente te digo que me empezó a llegar mucha información, ¿no? Yo así como de, dirías tú, ¿qué hago con tanto, no? Y fue como que te dicen, estás sufriendo en algo que tú mismo elegiste, ¿no? Yo, por ejemplo, me tatué, te duele y todo, y te duele, pero tú lo elegiste, ¿va? ¿Qué tienes que hacer con el dolor? Aceptarlo. Aceptar. Punto número 1, aceptar la situación que se te presenta en el momento. No puedes cambiarla. O sea, y ese es mucho también del tema espiritual que yo mencionaba en los videos, ¿no? Muchos cuando estamos acá queremos salir del dolor, queremos cambiar la situación, queremos miles de cosas, o sea, porque no las soportamos y es así de, no, ya no tengo dinero y empiezas a querer saumear y que cambie la situación. Acepta lo que tienes y en ese momento a lo mejor es tu etapa, lo que pactaste, vivir ese proceso es por algo, obsérvalo, velo, bueno, ajá, ¿qué estoy aprendiendo de esto? ¿Qué estoy aprendiendo de esta situación, no? ¿Qué estoy aprendiendo de este dolor? Y pasa que muchos, porque yo me considero que fui de esas, de que no quiero sentirlo y mejor me distraigo, no quiero sentirlo y mejor medito, no quiero sentirlo y sí me explico. Y entonces me agarré y me senté y dije, a ver, ya, o sea, sienta, órale, échalo, echa todo el dolor y berré, o sea, y en serio, berré y así de, ¡ah! Y gritar y llorar y todo. Y de repente dije, bueno, ok, lo acepto. Acepto lo que estoy viviendo en este momento. No puedo hacer nada, ahorita no puedo hacer nada, y menos en la condición mental en la que estoy. ¿Por qué? Porque a veces, aunque tú tengas las herramientas espirituales, vuelvo al mismo punto, los pensamientos. Pero ¿cómo le dices a tu cuerpo, a tu mente y a tu espíritu que se alineen si de repente tú estás sufriendo por acá, tus pensamientos están queriendo cambiar todo y tu cuerpo está todo ahí agonizando? No, hay una incongruencia enorme. Tienes que ponerlos todos alineados. Si en ese momento es el dolor, órale. Pensamiento, cuerpo, espíritu, ¡fum! Sentirlo. Una recomendación enorme, sientan el dolor, acepta el dolor. El dolor no es eterno, es como la aguja cuando te pinchan. Ahí pincha, pasa el medicamento y se pasa. Después de eso, y ahí viene la magia, y en serio, ahí viene la magia. Yo lo que empecé a hacer fue decir, dame más. Ok, ya lo sentí, dame más. Y parece arte de magia. Ya no te dan dolor y se pasa todo. Y tú así de, ay, no manches, tan poquito dura. Por eso yo digo que me han de decir masoquista, porque de repente yo entendí eso, que entre más pedía, más pasaban las pruebas así, rápido, una tras otra, hasta llegar un momento que todo, y hay otra cosa bien bonita, todo se soluciona. O sea, y en serio, así si tienes un problema de deuda de 20,000 pesos y de repente tienes un peso hoy, si te sientas y aceptas lo que estás viviendo por arte de magia, bueno, no es magia, más bien es así está la programación, se resuelve todo. Todo se resuelve sin necesidad de sobreesforzarte.
Y entonces vuelvo al mismo punto, estás en congruencia, lo aceptas y pasas y vas pasando las pruebas. Yo lo que he hecho, te soy honesta, es ir hacia... Hay una situación, como todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Y entonces en mi caso yo sé quién es mi talón de Aquiles, quién, ¿no? Y entonces como yo ya sabía que era mi talón de Aquiles, pues fui hacia mi talón de Aquiles, o sea, yo fui a buscar el dolor, ¿sabes? Y es una cosa que hoy en día digo, wow, ya no me duele, ¿sabes? O sea, y digo, yo sí lo digo, y te estoy hablando de un mes, o sea, en un mes abordar lo que a lo mejor tenía que abordar en 1 o 2 años, es una cosa impresionante. No es fácil, vuelvo al mismo punto, porque no todos estamos dispuestos a sufrir o a soportar el dolor. Es muy difícil, en serio, es muy difícil decir, órale, sí, voy a ir a que... Es de valientes. Sí, no manches. A veces... No es que sea valiente, pero dije, ya estoy acá, órale, vale. A lo que venga, porque si no, no pasamos la página. Exacto. ¿Sabes? Yo siento que a veces las personas queremos anestesiarnos. Exacto. Y nos llenamos de cosas, ¿no? Ay, pues me siento mal. Pues que generalmente, ¿no? Y los de mi generación lo sabrán y seguramente todas las generaciones, ¿no? Vámonos, agarramos la peda ahorita. Ajá, exacto. O vamos a conocer a tal, o mira, te presento ¿no? Entonces, con eso tapas un hoyo, pero no te estás dando cuenta de que está echando raíces de todos modos. Exacto. Y mientras más tierra le eches, más raíces va a generar, ¿no? Entonces, exacto, cuando tú no escarbas realmente y vas a la raíz, a la fuente de lo que te está haciendo daño del dolor, exacto, vuelves a repetir y a repetir el patrón, ¿no? A lo mejor con diferentes personas, pero repites y repites y repites y repites y repites y repites hasta que, como dices tú, no entras en coherencia y te das cuenta de que necesitas atravesar ese dolor que es necesario, es forzoso, para poder encontrar esa libertad. Sí, es como liberarte, es como de, ay, ya por fin descalzó mi alma, ahora sí, lo que viene, ¿no? Exacto. Porque es de constante trabajo, ¿no? Y hay veces que te puedes encontrar más adelante, ¿no? Alguna situación que te vuelve a hacer recordar esa herida, pero cuando tú ya eres consciente de qué es lo que te está generando eso, ya no vuelves a repetir el patrón. Claro. Simplemente... Exacto, pasa. Y que también hay que ser conscientes. Mira, yo me hacía muchas preguntas dentro de esto, de mi tema. Yo decía, bueno, a ver qué pasa, suponiendo en el supuesto, lo que me da felicidad, que ya lo tuviera. Ya, o sea, imaginándose ese hipotético caso. ¿Qué va a pasar después? ¿Ahora qué me va a generar dolor? ¿Ahora qué me va a frustrar? ¿Ahora ¿no? ¿Cómo me estimulo? Ándale, ¿no? Y entonces, pero de repente, en esta vida, te vas a dar cuenta que esta es una subida y bajada. Justo lo que te decía, aprende a jugar el juego. Estás súper feliz, estás súper conectado y estás wow. Y luego de repente llega un proceso, llega, no sé, alguna pérdida fuerte, pues siéntelo, también vívelo. Y así, juega, solo entrégate. Y ya. Es lo que hay que hacer, atravesarlo para poder sentirnos bien. Sí, exacto. Fuera de esta simulación, ¿qué es lo que realmente somos y a qué lugar llamamos hogar? Buena pregunta. A ver, hay muchos niveles del juego, muchos niveles. En el que estamos ahorita es de los más densos, de los más difíciles. Y después de arriba hay otro juego. Y arriba hay otro juego. Y arriba hay otro juego. Pero hay una fuente, y esto te lo hablan en muchas culturas, ¿no? De dónde viene. No estoy hablando de Dios, estoy hablando de la fuente, del donde surge todo esto, universo, como tú le quieras llamar, ¿no? De ahí venimos, de esta fuente, pero haz de cuenta que a la fuente le vale chetos lo que estamos viviendo acá. La fuente solo existe y está allá arriba existiendo, pero la fuente se quería experimentar. Y a la hora de experimentarse, empieza a crear a seres superiores. Yo alguna vez, antes de entrar en este tema espiritual y como paréntesis, yo le decía, no me acuerdo si a mi mamá o quién, yo le decía, es que sabes que yo pienso que no hay un Dios. Yo siento que hay un Dios por cada universo. O sea, fíjate, inconscientemente ya me estaban hablando, ¿no? Y sí, o sea, se experimenta, se crean estos seres superiores y estos seres superiores a la vez crean otros seres. Y así sucesivamente, es lo que te digo, son los niveles del juego.
Si nos vamos a lo más cercano ahorita, si yo llego a salir digo, me muero y ya, gané el juego, lo hice ahora sí bien, ahora sí ya no necesito volver a bajar con Modianedi, a lo mejor, si quiero jugar como otro personaje lo hago. Somos seres estelares, lo que yo te decía. Yo tuve la canalización justo hace como 3 años, cuando empezó a llegar la información del juego, empecé a canalizar con esta parte de extraterrestres, y los empecé a llamar para encontrar de dónde era mi origen, y sí me hablaron, o sea, digo, no soy la única loquita que vio todo eso. Mi expareja en ese momento venía de Canadá y le dije, mira, ahí están, y bueno, todo un rollo, ¿no? Y entonces a mí me dicen, tú eres Fariata, o sea, por eso te diga, Fari es el jugador. Yo hoy lo entiendo. Fari es el que está jugando ahí arriba y es un ser andrógino, o sea, no tiene sexo, ni es mujer ni es hombre. Y cuando me empiezan a llegar mensajes, me empiezan a llegar sueños donde me dicen, tú vienes de Orión, así, ¿no? Y yo dije, yo vengo de Orión, ok, vale. Pero era mucha información que de repente no sabía cómo cuadrar, hasta que en una ceremonia de Niños Santos me revelan todo. Justamente vengo de las guerras de Orión, fui un ser que estuvo en esas guerras, pero fue rescatado por otros seres. Yo a lo que le entendieran como estos pleiadianos, como que me rescatan junto con lo que es mi llama gemela, que es otro tema bien distinto, que mi llama está también aquí en este plano, pues estamos distanciados en el proceso, yo en el mío, pero nos bajan acá y es justo para experimentar esta parte del amor y todo, ¿no? Hablando del juego, este es el jugador. El jugador es este personaje que fue partícipe del juego de las guerras de Orión, porque vuelvo al mismo punto, todo es un juego, y que está ahí arriba y está con su simulador y él sabe qué va a pasar. O sea, tu ser superior, tu jugador, tu extraterrestre, como tú le quieras llamar, él ya sabe lo que va a pasar. Y él conoce todos los futuros y tu pasado, todas las vidas, todo, absolutamente todo. Y es ahí de donde venimos inmediatamente. Vale. Sí, es mucha información. Mucha información. Sí, te digo que sí es bastante, sí es bastante. Muchísima. ¿Cómo ha cambiado tu forma de ver la muerte desde que entiendes que la vida solo es un escenario? Ay, bueno, yo creo que al final del día, para empezar, estoy en un camino que es un camino que te hablan de la muerte. O sea, ojo, no soy creyente de la muerte, me refiero a que mi camino, donde me gusta ir por placer, hacemos temazcales, y es un tema de guerreros, pues, un tema donde la muerte era reconocida. En este momento, para mí, la muerte justo es este premio, ¿no? O sea, de repente es decir, pues ya lo hiciste, ya viviste y ya regresas a donde tienes que regresar. Sí puedes regresar al origen, a la fuente, pero bueno, yo siento que sería como muy aburrido saber estar ahí sin hacer nada, de repente solo existiendo. Pero sí cambia mucho el sentido de la muerte. Para mí no es como algo que ya se perdió, que ya terminó. La muerte solo es muerte del cuerpo físico, pero realmente tú sigues existiendo y lo que conoces, tus seres siguen existiendo. Aparte, yo canalizo con muertos en las cartas. Desde muy niña también soñaba mucho con los muertos. Y entonces, vuelvo a repetir, no es como que ya no sepas de nadie, ¿no? O sea, sigues teniendo como esta cercanía, no física, pero sí espiritual. Ok. ¿Cuál es la parte de nosotros que es real y que ninguna simulación podrías imitar? Pues justo lo que dijiste, la autenticidad, tu yo interior, lo que eres realmente. De repente, ¿cómo puedes conectar con esa parte con tu niño? Yo creo que de ahí viene mucho como de sanar al niño interior y todo. Porque ese niño que tenía 5 o 6 años era auténtico. Era auténtico. O sea, si tú analizas y ves a los niños, son auténticos. A ellos no les importa si están bien coordinados en la ropa, si comen bien, si no comen bien. Ellos viven su vida, juegan, ¿no? Eso nadie te lo va a robar. Tu autenticidad, lo que eres. Pero para conectar hay que ir al origen, vuelvo al mismo punto. No, ve tu niño, qué es lo que le gustaba, qué es lo que te gustaba, porque muchas veces cuando crecemos perdemos esa esencia. Sabes que yo siento que a veces lo bloqueamos, ¿no? También lo bloqueamos, porque te empiezan a educar, te empiezan a meter otras ideas que no van contigo. Contigo, ¿no? Exactamente. Yo veo mucho ahorita, por ejemplo, con mi hija, mi bebé, ¿no? Ella, ¿a dónde vamos?
estemos en la calle, en el súper, con mi familia, con quien sea, con todo el mundo quiero hablar. Con Uy, todo, sí. o sea, tiene 10 meses. Sí, está hermosa, Y todos eso, no se le entiende un caramba, pero con todo el mundo quiere hablar, ¿no? Ujú. La otra vez, no, o sea, me había subido al Metrobús y tenía al lado una señora, pero la señora así como con cara, ¿no? Ajá. Mi hija la agarra así del hombro y yo, mi amor, espérate, ¿no? Y empieza a hablarle y a sonreírle mi hija, ¿no? Y la señora se abrió Exacto, y en ese momento se puso a platicar, ay, qué bonita la niña, que no sé qué, o sea, ahí es donde digo, ¿por qué yo tengo que como que limitarla? O sea, exacto. yo también, ¿no? O sea, es un hecho que hay veces que como personas, no, eso está mal, ¿no? Porque, pero ¿por qué está mal? Exacto, justo, ¿no? Pero ¿por qué? Exacto. Entonces sí, ahí me doy cuenta y ahorita empiezo a detectarlo más, ¿no? A lo mejor con mi hijo el mayor no tenía toda esta información o no lo veía de esa forma, ¿no? Por la crianza que yo había tenido y demás, ¿no? Pero ahorita que ya destapo muchas cosas y me quito creencias que me limitaban, Exacto. es como a mi hijo, a mi hija, a mis hijos, ahorita ya les estoy dando otras herramientas muy diferentes para que realmente sean auténticos, ¿no? Exacto, así debe de ser. ¿De qué manera el canalizar mensajes te ayuda a hackear tu propia experiencia en la Matrix? ¿De qué manera? Bueno, bastante, ¿no? Hay días en los que estoy hiperconectada y días en los que ni un mensaje, ¿no? La mosca pasa. Porque, como te decía, de repente me empieza a llegar información esto de la Tierra, me empiezan a decir, tú eres tal, o sea, sí te ayuda porque empiezas a conectar contigo, con lo que eres hablando divinamente. No con esto que te hicieron creer, no con este cuerpo, porque realmente ni siquiera somos el cuerpo, es una programación, ¿no? A lo mejor no se pudieron haber hecho verdes, ¿no? Y veías a un chico verde y pues era guapísimo, ¿no? Pero es una programación. Claro. Entonces, el canalizar sí ayuda bastante, porque te muestran, te empiezan a mostrar, te empiezan a hablar. Aparte que, por ejemplo, los miércoles, quien guste, hay una sanación que se hace. Hago meditaciones todas las noches. Y entonces el día miércoles se hace una sanación, pero yo no la hago, se hace cuenta, yo nada más estoy ahí y ellos empiezan a bajar y empiezan a trabajar con la gente. Y entonces la gente sí me dijo, no manches, es que la energía se siente y yo sí. Y es en teléfono, o sea, yo estoy aquí con el teléfono y haciendo pues conectando y la gente del otro lado pues siente la energía de ellos. ¿Sí me explico? Entonces, te ayuda a hackear bastantísimo eso. Yo recuerdo, tengo unos maestros en sexualidad sagrada, mi maestro es de Colombia, ellos viven en Argentina, ¿no? Ajá. Y nos conectábamos por medio de Zoom, ¿no? Se sentía una energía, sí. O sea, lo que decíamos al inicio de la entrevista, ¿no? Jacobo Greenberg. ¿Qué es lo que hacía? Esos experimentos justamente, ¿no? Él, recuerdo que hizo un experimento con una persona de la India. Sí. Él desde México y la persona en la India, y hacían como canalizaciones o se conectaban de una forma bien impresionante, ¿no? Uh-huh. Y cómo podían tener la misma información estando del otro lado del mundo. Y aquí un tip, para los que tengan llamas gemelas, funciona. Lo digo por experiencia. Mi llamita de estar así, no, ya déjame en paz. Yo no, sí, en el astral, no es cierto. Ahí vienes otra vez. Habla para que reacciones. No es cierto. Danos un tip para poder meditar o canalizar o darnos cuenta de que nos está llegando información. Bueno, un tip yo creo que es tener la mente en silencio, en calma. Digo, no vas a estar todo el tiempo, pero si en esos 5 segundos que ustedes de repente, por ejemplo, cuando estás cocinando y estás como bien entrada, en ese momento haciendo lo que te gusta, bailando, cocinando, patinando, escalando, presta atención como a tu observación. Diría Jacobo Greenberg, el objeto observador, no es necesario que estemos con los ojos cerrados. Observa qué tienes, y esa parte, cuando tienes la mente en blanco, pide conectar con tu ser superior, así de, cuando estás en blanco, de háblame, y te va a hablar. Obviamente no te va a decir hola, no, pero sí, por ejemplo, te va a empezar a mandar señales sutiles señales. Por ejemplo, si de repente estás así como muy concentrada y empiezas a decirle, háblame, a lo mejor o una de dos, hay un objeto que se mueve, o ves sincronicidades, o vas por la calle y te encuentras una pluma. Todas esas son señales de él que te está hablando.
para ya como empezar a recibir mensajes más directos, hay que hacerlo seguido. Sí, eso sí es cierto, o sea, no es, sí puede ser de la noche a la mañana, o sea, tampoco es ley de que no tienes que estar años, no, no es cierto, pero depende de tu constancia, o sea, de que uno está tan comprometido con esta situación, ¿no? Porque no es, lo que te decía, no es necesario hacer cosas extraordinarias, simplemente en el día a día hacerlo. O sea, comprométete esos 5 segundos diarios y vas a ver que de aquí a un mes tú ya empiezas a conectar más fuerte, o sea, inclusive literal a sentir cómo te hablan o ya sea en sueños, pero de que sí pasa, sí pasa. Ok, entonces es más como el estar en el presente, en el aquí y ahora para poder detectar, ¿no? Ujú. Y vienen los pensamientos o de qué manera realmente, o sea, aparte de que ver Ajá, sincronicidades y eso, supongo que antes de eso viene un pensamiento, ¿no? Y a lo mejor después te llega un 11-11, ¿no? El famoso ajá, 11-11. Y ahí es como, para ti podría ser como, te estoy confirmando lo que dice. exacto, sí, exacto. O sea, sí, literal, lo que te decía, no es como que te hablen y te digan, hola, ¿cómo estás? Ya no. O sea, es como, no, más bien es como de repente, pum, llega este pensamiento. Y dices, porque yo sugiero que escriban lo que tú haces, por eso que es un ejercicio poderosísimo, escríbelo. Porque en el momento no lo entiendes, pero pasando el tiempo dices, mira, aquí estaba la señal, ¿no? Y sí, sí en el aquí, en el ahora, pero también pedirle a ellos que te hablen. Porque todos tenemos nuestro ser superior, sobre todo tu ser superior, o sea, tu jugador, ¿qué es eso? El jugador, de decirle a tu jugador, oye, háblame, ¿no? Aquí estoy, Hazme haz caso, algo. ayúdame. Y el otro, te estoy hablando. Sí, exacto. Claro. Bueno, pues qué bonita entrevista. La verdad es que vamos a ir ya finalizando con esto. Voy a hacerte una pregunta. Aquí no hay pregunta buena ni mala, más bien respuesta buena o mala. Es una pregunta que le hago a todos los invitados que están por acá. Me gustaría saber cuál ha sido ese matiz gris o ese momento oscuro de tu vida por el cual hoy te sientes más auténtica. Ay, Dios mío, no puedo decir nombres, no, no es cierto. Digo, he vivido muchas cosas, pero lo que me llevó a hacer esto y los que están en proceso de llamas me van a entender. Justamente conocer a mi llama gemela. No es un tema romántico, absolutamente romántico. Sí, ves muchas cosas lindas, pero a mí en particular conocer a mi yo, pero masculino, fue como, literal, con perdón la palabra, darme la madre, ¿eh? O sea, a ese grado, porque te lleva a muchas situaciones oscuras. O sea, oscuras me refiero a encontrarte adentro y a darte en la torre. O sea, yo creo que ese es mi matiz gris, pero que es como la elevación. Bueno, ese es el objetivo también de las llamas. La unión, pues si se da chido y si no, pues igual no. Pero creo que él fue el que obviamente desde el pacto que hicimos, pues que yo pudiera hacer lo que soy, ¿sabes? O sea, sí, es un proceso muy fuerte. Por eso los que estén en proceso de llamas gemelas me van a entender. No es la pareja narcisista, porque hay mucha tendencia a confundir todo esto, ¿no? Es que es el narcisista y es mi llama gemela. No, es una pareja que te refleja, pero de lo bueno hasta lo más malo, a ese grado. Y viceversa, ¿eh? También pues digo que el otro debe estar ya, suéltame. Entonces, sí considero que esa personita y en todos los escenarios vividos fueron esos matices grises que formaron lo que hoy soy. Qué importante. ¿Cómo pudiste detectar que era tu llama Ay, gemela? no, qué cosa tan... No lo voy a decir porque ahorita van a correr todos, no es cierto, a buscar a su llama gemela. No, pues mira, es que son mensajes. De repente me empezó a llegar la información llama gemela y me resonó mucho. Yo dije, llama gemela, empecé a hacer meditaciones, empecé a llamarla, pero yo en la postura que lo hice fue desde, el enamoramiento, el amor, o sea, de una idea muy errónea. Cuando conectamos los dos, literal antes de conocernos, yo soñé con él. O sea, yo soñé su casa, soñé su todo, así una cosa impresionante. Cuando lo conozco, de repente lo vi y dije, eres tú. O sea, es que es algo indescriptible. O sea, y literal no es que haya tenido como miles de parejas, nunca fui noviera, pero cuando conecté con él fue de, no manches, o sea, algo más profundo que cualquier cosa. Es como te conocía de años, ¿sabes? Y pues obviamente en ese suceso, cuando estuvimos juntos, sueños sincronizados, lúcidos, sueños lúcidos sincronizados, o sea, soñando lo mismo al mismo tiempo,
tuve sueños donde nos veíamos como dos lucecitas azules y se formaban en una, o sea, como que sincronicidades, no, una cosa espiritual desde lo bonito hasta lo feo, muy impresionante, en serio, muy, muy impresionante. O sea, es una conexión que no con cualquier persona lo tienes, es extraordinario. Diferente, Sí, 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 sí. Digo, ya cuando empiezas a sanar y vuelve al mismo punto, o sea, él está en su proceso, yo en mi proceso, nos seguimos hablando, pero ahora desde otra postura, desde el amor, y no como pareja, ¿no? O sea, desde un entendimiento de que, pues, estamos en donde debemos estar y así debe de ser. No hay que romantizar Sí. entonces eso. No, 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 por eso no vayan, no vayan, omitan toda esa parte. Bueno, si es tu proceso, pues, Dios te bendiga, ¿no? Ya sabrás, ¿no? Ya sabrás a lo que te avientas. Perfecto, pues bueno, qué bonita entrevista, Dianet. Gracias, Te agradezco un montón porque creo que con esto también quitamos muchos velos a mucha gente. Sí. Despertamos un poquito más de la curiosidad, a lo mejor puede ser, o desde la curiosidad inclusive puedes despertar para poder entender a lo mejor cosas que te pasan pero no entiendes, ¿no? Exactamente. Entonces, si te llega la información, pues por algo es. Exacto. Así es. Dianet, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Bueno, en mi Facebook estoy con mi nombre, Dianet Ortega Tlapanco. Tengo TikTok, aparece como el nombre del centro holístico Sohan Yoti, o en Instagram también como Fariad. O sea, yo cada una diferente, ¿no? Fariad, o creo que sí aparece también como Dianet, me parece, Dianet Ortega Tlapanco. Ahí me las pasas para poderlas poner en edición y pues para que puedan la gente entrar a sus redes sociales. Y pues, dices que tienes también meditaciones, cuéntanos más qué haces. Sí, si gustan, ahora sí que quien guste, son totalmente gratuitas, son todos los días, de lunes a viernes, bueno, no todos los días, de lunes a viernes, 9:30 de la noche, son por videollamada de WhatsApp. Y son meditaciones donde hago respiraciones holotrópicas, respiraciones de fuego, y generalmente ahí canalizo. Hace cuenta, me empiezan a bajar información y trabajo, literal, lo que me tengan que decir, empiezo a trabajar. Hay meditaciones específicas de perdón, pero es porque ellos me dicen, oye, hoy estas personas que están acá necesitan trabajar esto, y empezamos a trabajar sobre eso en las meditaciones. Y los miércoles sí es una meditación, pero es más de sanación. De hecho, sí está bien duro porque yo tengo que estar en ayuno completo, desde la mañana hasta las 9:30, porque ese es requisito para ellos para poder bajar y empezar a trabajar. Entonces, quien guste, pues adelante, son sanaciones que ellos van dando, ellos identifican dónde te tienen que reparar. Ok, y ¿vale? Aparte de eso, ¿qué más haces? Me habías comentado que creo ceremonias. Hago ceremonias de útero, bueno, ahorita de niños santos no puedo hacer porque voy a hacer un proceso espiritual fuerte, muy fuerte, y entonces tengo que estar limpia de plantas. De ahí, probablemente después de mayo retome las ceremonias de niños santos. Hacemos ceremonias de cacao muy bonitas. La mayor parte lo trabajo con mujeres. O sea, para mí como que creo que también ese es como lo que vine a hacer, trabajar con mujeres, pero no exento de que si hay hombres que quieran participar, adelante. Sin ningún tema. Las lecturas de cartas, quien guste, quien quiera, ese es más como canalización y te van dando mensajes, te van ayudando. Y bueno, ¿qué más les puedo? Las constelaciones familiares. Bueno, yo las hago fluviales con el agua. Ay, qué padre. Es una cosa hermosa, esas están hermosas. O sea, sí hago familiares, pero como me especializo más en el agua. Ay, qué padrísimo, Fíjate que he ido a constelaciones familiares, pero pues es el grupal, ¿no? Pero es mucha energía. Muchísima. Uy, sí, es como para después de eso tirarse un día completo en la cama porque te drenas completamente. Exactamente. Pero bonitas, la verdad es que han sido bonitas. Las dos que he hecho las hice en mi embarazo y fueron muy sanadoras. Qué bonito. Muy sanadoras, pero sí, eso de que las hagas en el agua, wow. En el agua está, te las recomiendo. Cuando gustes. Ay, mira, ya tengo para dónde ir después. La siguiente terapia. Sí, con gusto. Pues bueno, te agradezco muchísimo por haber venido. Gracias. Te agradezco mucho por toda la información, darte el espacio, el tiempo para haber venido, y pues muchas gracias. Gracias a ti. Pues cualquier cosa, aquí estamos. Cualquier duda, cualquier comentario, pues es bien recibido. Sí, muchísimas gracias a todos también por vernos desde casita o desde el trabajo, donde se encuentren, o desde el teléfono, desde su tablet, su computadora, desde el carro, donde sea que nos escuchen. Muchas gracias.
Recuerden, por favor, suscribirse al canal, darle like, compartirlo con sus amigos, familiares, novio, novia, enemigos, a quien quieran, para que esta información siga llegando y podamos seguir creando contenido. Sigan también en redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, para que puedan seguir viendo pequeños cortos de estas entrevistas y pues a quien le llegue la información, que llegue a donde tenga que llegar. Pues muchísimas gracias, nos estamos viendo en el siguiente episodio. Nos vemos y gracias. Gracias, bye.